Buenas tardes, soy Santiago Guevara Méndez, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación. Esta es la tarea número 1 y vamos a continuar con el ejercicio número 6, el cual nos dice que escribamos un programa en lenguaje Racket que lea los valores por teclado utilizando la función read e imprima los resultados con la función printf. No construya funciones, tal que reciba el número de minutos como datos de entrada e imprima en pantalla el total de horas y minutos. Como primer ejemplo, vamos a colocar 200 minutos, que equivale a 3 horas y 20 minutos. Como segundo ejemplo, vamos a colocar 100 minutos, que equivale a 1 hora y 40 minutos. Como tercer ejemplo, vamos a colocar 350 minutos, que equivalen a 5 horas y 50 minutos. Vamos a continuar con el ejercicio número 7, el cual nos dice que escribamos un programa en lenguaje Racket que lea los valores por teclado utilizando la función read e imprima los resultados con la función printf. No construya funciones tal que pida como datos de entrada el nombre, apellido y año de nacimiento y luego los imprima juntos. Este es un ejemplo. Entonces venimos a Racket, este fue el código que yo hice. Cada identificador, lo que hace el programa. Entonces como primer dato vamos a colocar Santi, en apellido Guevara y en año de nacimiento 2005 y nos imprimirá todo junto, Santi Guevara 2005. Como segundo ejemplo vamos a utilizar el nombre Carolina con el apellido Méndez y el año de nacimiento 1980 y nos imprimirá todo junto. Como tercer ejemplo vamos a colocar Javier en el nombre, en el apellido Silva y en el año de nacimiento 1985 y nos imprimirá todo junto. En el octavo programa vamos a escribir un programa en lenguaje Racket que lea los valores por teclado utilizando la función read e imprima los resultados con la función printf. No construya funciones tal que pida como datos de entrada dos números y realice las operaciones de suma, resta, multiplicación y división y muestre los resultados de forma ordenada en pantalla. Entonces vamos para este programa. Este fue el código que utilicé, las ecuaciones que utilicé, las salvedades y vamos a darle run. Acá especifica para qué sirve cada identificador, número 1, número 2. Entonces como primer número vamos a colocar el 10 y como segundo número vamos a colocar el 5. Entonces nos dice de forma ordenada, la suma de estos dos números da 15, la resta da 5, la multiplicación da 50 y la división da 2. Vamos a realizar un segundo ejemplo con los números 100 y 50. Entonces nos dice de forma ordenada como lo pide en la tarea. La suma da 150, la resta da 50, la multiplicación da 5000 y la división da 2. Vamos a realizar el tercer ejemplo con el número 8 y con el número 2. La suma da 10, la resta da 6, la multiplicación da 16 y la división da 4. Vamos a dirigirnos hacia el noveno ejercicio que nos pide escribir un programa en lenguaje Racket. Lea los valores por teclado utilizando la función read e imprima los resultados con la función printf. No construya funciones, tal que encuentra el valor del ángulo faltante de un triángulo si toma el valor de los otros dos ángulos como datos de entrada, teniendo en cuenta que los tres ángulos del triángulo suman 180. Entonces nos venimos al programa. Este fue el código que yo realicé con los identificadores, la salvedad. Le damos run y digitamos el valor del primer ángulo, que va a ser 45. El valor del segundo ángulo, que va a ser 67. Y nos dice el valor del tercer ángulo de un triángulo con ángulos de 45 y 67 es de 68 grados.
Vamos a realizar segundo ejemplo con el valor de 30 en el primer ángulo, 60 en el segundo ángulo, y nos dice que el valor del tercer ángulo de un triángulo con ángulos de 30 y 60 es de 90 grados. Aquí en la explicación del programa dice que la suma de los ángulos del triángulo debe ser de 180 grados. En el ejemplo 3 vamos a utilizar el valor del primer ángulo como 35, el segundo 85, y nos dice que el valor del tercer ángulo en triángulo con ángulos de 35 y 85 es de 60 grados. Vamos hacia el punto número 10, que en el ejercicio 10 nos piden escribir un programa en lenguaje Racket que lea los valores por teclado utilizando la función read e imprima los resultados con la función printf. No construya funciones tal que convierta de millas por hora a metros por segundo, teniendo en cuenta que una milla tiene 1609.344 y una hora tiene 3600 segundos. Entonces aquí esta es la ecuación, el identificador, la salvedad de este programa pasará a las millas por hora, metros por segundo, y vamos a darle run al código y dice por favor digita las millas que desea convertir a metros por segundo. Entonces el primer ejemplo lo vamos a hacer con 30 millas y nos imprime que 30 millas equivalen a 13.4112 metros por segundo. El segundo ejemplo va a ser con 50 millas que nos equivalen a 22.1352 metros por segundo. El tercer ejemplo nos dice que 100 millas por segundo, 100 millas por hora, equivalen a 44.704 metros por segundo. Hasta aquí el ejercicio 10, ya continuaremos con el resto de ejercicios.